Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera señalar de manera tajante que lo que se busca con estas reformas es cerrarle el paso a la corrupción y a la impunidad. Uno de los temas que no se habían atrevido a abordar y a revisar son los gastos fiscales en México. Y eso lo podemos ver en la elusión fiscal, en la evasión fiscal y la defraudación, incluyendo ya lo que en otros países está apareciendo como la erosión de las haciendas públicas. Y aquí lo que se trata de salirle al paso de manera frontal es la evasión y la defraudación fiscal, considerados, como lo señala la iniciativa, en la facturación falsa, que alcanza, como se ha dicho aquí, 1.6 billones de pesos. Pero también se trata de salir al paso de otro catálogo de delitos que en suma son más de 400 mil millones de pesos. ¿Cuáles son estos? La defraudación fiscal y su equiparable utilizando medios como las retenciones falsas, no contar con la documentación contable, las outsourcing, que son empresas que no pagan la seguridad social a los trabajadores y perjudican a los trabajadores. ¿Y qué decir de la doble contabilidad? El tema que se ha reiterado mucho aquí es que se puede equiparar a delito grave y sea causa delito de la delincuencia organizada y sea causa de prisión preventiva, y que es el principal temor, es que se tiene que dar elementos para que esto suceda, porque existe la presunción de inocencia y no basta la sola presunción de facturas falsas, se requiere agotar todas las medidas legales posibles. ¿Cuáles? En primer lugar, la vía administrativa. En segundo lugar, la recopilación de datos y de pruebas suficientes por parte de la Fiscalía. Y por último, la querella que haga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es por oficio, no es tan simple, se requieren estos elementos. También es importante considerar los límites de montos y la periodicidad, que aquí había preocupación. Y esto es cuando una o varias facturas alcancen en su conjunto el monto establecido. Se procederán los supuestos de delincuencia organizada a partir de la entrada en vigor para no fragmentar los montos. Es importante considerar en cuestión del tema de seguridad nacional que el capítulo especial del Código Penal Federal que refiere los delitos contra la seguridad nacional se remontan al siglo XVIII. ¿Cuáles son? El motín, la sedición o la traición a la patria. Y es evidente que si las organizaciones factureras han ocasionado daños de cientos de miles de millones al erario público, en solo unos pocos años, 2014, 2018, estamos y nos encontramos ante un problema de seguridad nacional. Estamos ante un problema de peligro en la estabilidad del Estado mexicano. ¿Quién aquí se atreve a cuestionar y a decir que no es cuestión de seguridad nacional si lo equiparamos con un motín? ¿Qué es más grave, el motín o esta evasión y defraudación fiscal que alcanzan el 26.2% del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 o el 6.1% del Producto Interno Bruto proyectado para el ejercicio fiscal 2020? Y es importante señalar que las autoridades fiscales han identificado dos tipos de delitos fiscales, los peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos son
grupos organizados, sofisticados, que se dedican y efectúan la evasión fiscal, generan daños muy grandes al fisco y son los que la Secretaría de Hacienda los ha identificado y son los que hay que combatir. Están identificados los grupos. Es un poco temerario citar a los empresarios, no es eso. Hay empresas especializadas y dedicadas a la venta de facturación falsa y están identificados y se ha identificado el monto de la defraudación que están haciendo. Y por eso es importante considerar que esta figura de delincuencia organizada es el toral de la reforma. Se requiere darles, válgame la expresión coloquial, dientes a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Procuraduría Fiscal y a la Fiscalía Federal. Se ha citado aquí algunos datos en torno a que se están violando convenios internacionales. Y solo quiero señalar que la defraudación fiscal se establece en el catálogo de delincuencia organizada, ya que se debe de entender el contexto actual que vive el país, un país que se debate o se debatía entre la corrupción y la impunidad, y ahora se le está haciendo frente. Y este Congreso está jugando un papel importante. Por eso no hay temor de que nuestro periodo son 3 años y la vergüenza más años. No, hay que hacer algo para enfrentar la corrupción y la impunidad. Y es necesario decir que hay empresas y contribuyentes que realizan operaciones simuladas. Las outsourcing es uno de ellos. Y hay contribuyentes que delinquen y han creado complejos esquemas organizados con la finalidad de defraudar al fisco. Se especializan para defraudar al fisco. Hay pérdidas fiscales que sin duda perjudican al bienestar común, porque se simula actos de comercio. Es cierto, no estamos nosotros en este momento abordando una ley recaudatoria para ver si se cobran más impuestos o se recauda más impuestos, o si Pemex da más recursos como los daba antes, o si vamos a aprobar más deuda para tener más ingresos. No, se trata de hacer frente a la corrupción y a la impunidad. Esta reforma da cumplimiento a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, que es uno de los convenios más ratificados por los integrantes de las Naciones Unidas, pues en este se establece cualquier delito y que es que 3 o más personas se unan permanente y reiteradamente para cometer un delito. Al contrario de lo dicho, que se viola tratados internacionales, esta reforma no es contraria a ellos, sino que estaría dando pleno cumplimiento a una disposición internacional ampliamente ratificada. Solo quiero señalar que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es la vía requerida para reducir el otro problema, aparte de la corrupción, la impunidad. Tal como se realiza con el delito de lavado de dinero, el delito de lavado de dinero sí es un delito predicado para la delincuencia organizada. Asimismo, el contrabando, que es un delito fiscal, ya se considera delito predicado para esta figura. Por eso es menester homologar la figura de defraudación fiscal al mismo plano que dichos delitos, considerando su naturaleza, es análoga y es de la misma gravedad. Por esa razón, tengo la firme convicción de que hay que hacerle frente a la corrupción y a la impunidad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.